y va a esto la entrevista, porque queremos saber su nivel de conocimiento, su capacidad, su intelectualidad. Candidato al Congreso, Kim Il-sung Delgado Palma. ¿Qué significa Asamblea Constituyente? ¿Alguna vez hemos tenido una Asamblea Constituyente? ¿Qué es la Asamblea Constituyente? ¿Es un nuevo Congreso de la República? ¿Qué es, doctor Kim Il-sung? Mire, en principio el clamor del pueblo peruano siempre, en esto no viene, es que queremos una nueva constitución. Así lo ha pedido siempre la izquierda, lo pide actualmente, la derecha se opone, la del medio centro dice debatamos. Ajá. Entonces, hoy en día, en los 206 artículos, sí, para nosotros convocar para que nosotros podamos pedir o solicitar o querer una nueva constitución, tenemos que hacerlo dentro del marco constitucional. O sea, lo que dice la Constitución. Entonces, hoy en día, en los 206 artículos que tiene nuestra Constitución, no existe un artículo que diga quién puede convocar a una asamblea constituyente. Eso se nos quitó con la Constitución del 79, con la Constitución de 1993, disculpe. Cuando entró el fujimorismo. Así es. Entonces, al pueblo peruano se le ha quitado ese derecho de poder convocar a una asamblea constituyente. ¿Y qué es una asamblea constituyente? Es la facultad que tenemos los peruanos de nombrar en elecciones democráticas internas con voto secreto universal a connotadas personas para que puedan elaborar una nueva constitución. Eso en ese momento lamentablemente no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en la Constitución no dice quién puede y quién debe. Para eso necesitamos una reforma constitucional. ¿Y qué se entiende por reforma constitucional? Modificar la Constitución. En este caso, agregar un artículo que diga, por ejemplo, el 0.3% de la población tiene la facultad de convocar a una asamblea constituyente. Eso tiene que estar en la Constitución. Eso tiene que estar. Hoy en día, en estos 206 artículos, no lo dice, y yo lo he dicho, lo reto a cualquier constitucionalista y a cualquier abogado que me diga cómo es que va a poder realizar su propuesta de cambio de constitución, una nueva constitución. No existe. Pero tenemos que crear las condiciones para devolverle al pueblo peruano la capacidad de convocar a una nueva asamblea constituyente. Claro, entonces ese artículo lo ha suprimido el fujimorismo en la década del 90. En la Constitución de 1993 se suprimió, fue una de las estrategias soterradas del fujimorismo para quitarle ese derecho a la población de poder autogobernarse mediante una asamblea constituyente, como lo tienen todas las ciudades del mundo. Así es. Entonces, y ahora, digamos, usted presenta una iniciativa de un artículo en la Constitución para pedir una asamblea constituyente, y esta asamblea constituyente de intelectuales, de personas, ¿no? Reformulen, replanteen, refunden, hagan una nueva constitución política. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Hay que ir a elecciones? ¿A cuántas personas se elige para que se instaure una asamblea constituyente y elaboren una nueva constitución política, que es el sueño de muchos radicales, antisistemas, izquierdistas, socialistas, comunistas, y acusan, la madre de todos los problemas, dicen ellos, es la constitución política? Hay que atacar esta constitución, hay que cambiarlo. ¿Sí o no? Ese es el discurso de muchos. Ese es el discurso, y que la Constitución del 93 nació de un régimen autoritario, y eso le deslegitima, por un lado, ¿no? Otros dicen, no, obviamente, esta Constitución fue llevada a referéndum y tiene toda la legitimidad. Entonces, hoy en día, nosotros, todos los peruanos, incluido mi persona, necesitamos convocar. Nada es perfecto, todo es perfectible. La Constitución no está inscrita en una piedra, puede modificarse. Por eso es que lo hacen todos los países del mundo. Estados Unidos ha modificado su Constitución. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Claro. Lo primero que debemos hacer es, en estas 3 legislaturas, por eso es tan importante, Julio, estas 3 legislaturas, porque podemos hacer las grandes reformas que necesita nuestro país en 1 año y medio, para dejar ordenado al siguiente Congreso, que va a estar 5 años. Entonces, lo que tenemos que hacer para devolverle al pueblo peruano la posibilidad de poder convocar a una constituyente es primero modificar un artículo o añadir un artículo en la actual Constitución donde diga que el pueblo tiene la capacidad de convocar a una asamblea constituyente. En este nuevo Congreso se puede añadir un artículo. Perfectamente, porque para modificar la Constitución necesitamos 2 legislaturas y tenemos en esta coyuntura, en esta situación, 3
legislatura. Sí. Entonces, podemos hacerlo. Todo depende de la voluntad de todos los congresistas. Depende de la voluntad. La concertación. Por supuesto, ¿no? Para depende de la voluntad, depende del grado de conocimiento que tenga el congresista para ir y llevar esta propuesta, porque de las otras tiendas, el fujimorismo, nunca van a querer eso. Está llevando a connotadas figuras de derecho. Por ejemplo, Carlos Mesías, el expresidente del Tribunal Constitucional, que siempre se ha opuesto a las reformas. Sí. La última vez en la Comisión Bartra dijo, al pueblo no se le consulta, al pueblo se le gobierna y se le somete. Eso no puede ser. Entonces necesitamos modificar eso. Luego de que existe ese artículo, quien sea pertinente, en este caso el presidente de la República, podrá convocar al pedido del pueblo. El pueblo con una determinada cantidad de firmas solicita al Ejecutivo y dice, de acuerdo al artículo tal de la Constitución, que ya se tiene que modificar, habiéndose modificado, convoco a asamblea. Solicitamos que usted, de acuerdo al artículo X de la Constitución, convoque a una asamblea constituyente. El presidente convoca, coordina con el jurado, RENIEC, OMPE, convocan a una asamblea constituyente para elegir algo parecido a un congreso, pero solamente esta gente, estos connotados que van a ser elegidos, van a representar a la población para elegir una nueva constitución. Para elaborar una nueva constitución. Terminan y presentan. Aquí está, pueblo peruano, la constituyente ha preparado una nueva constitución. Y ahí cesa sus funciones la constituyente y entonces empieza a regir la nueva constitución. Para una asamblea constituyente, para tener una asamblea constituyente va a haber candidatos. Efectivamente, algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, pero ahora es para ser congresista. Sí. Para elaborar una asamblea constituyente tendría que ser una elección para elegir constituyentes, como fue en el 1993 el Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD que presidió Carlos Torres y Torres Lara, ¿no? El CCD. En el 93 fue el CCD, el Congreso Constituyente Democrático. Ellos cambiaron la Constitución. Ellos fueron quienes cambiaron la Constitución. A medida y interés del fujimorismo. Exactamente, ¿no? Cambiaron la Constitución para privatizar, para decir que el Estado no puede hacer empresa porque es mal empresario. Y así hemos pues descuidado zonas estratégicas como es el petróleo, como es el gas, como es servicios estratégicos que en otros países como Chile tienen esos servicios, lo maneja el Estado. En cambio nosotros lo hemos dado todo a los extranjeros. A ver, etnocaceristas, antisistemas, radicales, socialistas, comunistas, ¿están entendiendo? No solamente es decir, vamos a cambiar la Constitución, necesitamos, pura boca, retórica. Así es, tienes que plantear cuál es el procedimiento, porque en Lima te vas a encontrar con connotados hombres de derecho que te van a decir, esto no es así, anda, primero lee el reglamento del Congreso, lee la Constitución y después regresas y conversamos. Eso les va a decir Mesías Guevara, un expresidente del Tribunal Constitucional. José Elice, que es un oficial mayor del Congreso, que conocen perfectamente la estructura del Estado desde un punto de vista constitucional.